Diego Villegas, estudiante de la carrera profesional de Derecho. Me han tocado son matrimonio y nacimiento. Para el tema de nacimiento, si es que nacía niño, en la puerta de la casa de los padres se colocaba una corona de olivos. Y si nacía niña, se colocaba una madeja de lana en la puerta. El padre tenía potestad completa sobre estos, incluso los podía abandonar. Habían dos ceremonias después del nacimiento de los niños. Una en la que el padre caminaba alrededor de su casa con el niño en brazos y otra que era pública en la que se hacía el reconocimiento del niño en la familia y se le otorgaba el nombre del padre. En el tema de matrimonio era un hecho más de conveniencia que de sentimiento. Habían fechas especiales durante el año para hacer este acto, como podía ser el mes específico de matrimonio o el primer en invierno. También, si la mujer tenía que ser entregada al altar por su pariente masculino más cercano, si no el matrimonio quedaba invalidado y los hijos no eran reconocidos. Octavio Torres de la Gala, estudiante de la carrera de Derecho, y voy a hablar sobre el tema de muerte y sepelio. Cuando moría el ciudadano griego, las mujeres de su familia lavaban el cadáver, lo vestían de blanco y lo ponían de pies frente a la casa. Luego le ponían un óvulo en la boca, que era supuestamente el precio a pagar para el transporte del espíritu. Luego en el sepelio se acercaban los familiares y amigos cercanos del muerto para despedirlo y se ponía un recipiente en la puerta de la casa para que cada persona que saliera se enjuagara y no contaminara, por así decirlo. Luego en el entierro se nombraba 3 veces al muerto y después se iba al festejo fúnebre. Para identificar al muerto se tenía que poner el nombre propio, el nombre paterno y demo. Mi nombre es Araceli Cristóbal Capanca y soy de la Escuela de Derecho. Yo les voy a hablar sobre esclavitud y esclavos. Ahora, en Grecia hay dos tipos de esclavitud. Hay de la servidumbre y la esclavitud personal. La de la servidumbre se basa más que todo que los esclavos llegaban a trabajar en los hogares de estas personas. Y la esclavitud personal se basa que los esclavos llegaban a ser propietarios de otras personas. Ahora, en su mayoría, estos esclavos eran extranjeros. Por ende, su derecho era limitado y algunos que otros podían llegar a comprar esta libertad o ser liberados por sus amos. Sabemos que esto es desigualitario, pero en Grecia, lamentablemente, para ellos era fundamental en su economía y en su estructura social. Ahora, en la educación en Grecia para ellos era fundamental y se basaba más que todo en la música, la gimnasia y la retórica. En los niños los enseñaba a tocar instrumentos y recitar poesías, mientras que en las niñas esta educación era limitada, pero para ellos era no fundamental tanto formar un carácter de conocimiento, sino formar su carácter y su moral. Estudiante Aarón Solano Tuero Santoyo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El día de hoy hablemos de la Casa Griega. La Casa Griega del periodo histórico se caracterizaba mucho por su construcción con bajos recursos. Por ejemplo, los muros no eran de ladrillo, simplemente eran de adobe. Y al exterior no estaban pintados ni estucados, solamente eran al interior. Y también algo que caracterizaba mucho eran que las ventanas no tenían una ventana al exterior, solamente era al interior, que estaba ahí en el patio. Tenían una sola puerta donde al ingresar a un lado encontrabas al portero y al otro lado una tienda. Más adentro se llamaba el corredor, donde había una fila de columnas. En el segundo piso habitaban las mujeres, ahí tenían sus despachos. Mi nombre es Alexandra Yamile Velarde Dindaya y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. En la antigua Grecia, los hombres y mujeres utilizaban la misma vestimenta. Una que era el chitón, que era en la parte interior, y el otro que era el gimatio, que era en la parte exterior. Una de ellas era el dorio, que estaba hecho de lana, se ajustaba con alfileres y lo llevaban ambos sexos. El otro era el jonio, que estaba hecho de lino, sin alfileres, con mangas, y lo utilizaban los hombres en ceremonias. El otro era el gimation, que era un manto usado por ambos sexos, considerado una prenda principal. Los hombres llevaban el cabello corto, mientras que las mujeres llevaban peinados bien elaborados. Les gustaba usar el color blanco, pero las mujeres utilizaban colores más vívidos. En la antigua Grecia, las cenas familiares se hacían en los patios, mientras que los
Banquetes se hacían con los invitados en la sala principal. La comida comenzaba con verduras, pescado y ostras, seguido del plato fuerte, que eran pescado, carnes o aves, y después con los postres que eran frutas o dulces, y por último con la libación del vino. Mi nombre es Jefferson Tintaya X, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. A mí el tema que me tocó es la cosmovisión del hombre heleno. Bueno, los helenos concebían el mundo como el caos gobernado por fuerzas naturales y lo divino como omnipresentes. Bueno, diferenciado entre un mundo sagrado y un mundo prófano. Su panteón divino habitantes del Olimpo, no eran omnipotentes ni eternos, sino parte de los cosmos, sujetos del destino. Bueno, el hombre heleno valoraba el arete, basada en el honor, la fama y el autodominio, con la memoria colectiva asegurando la inmortalidad simbólica desde el siglo VII a.C., con el auge del comercio y las guerras médicas, surgió la identidad helénica basada en las lenguas religiosas y culturas comunes. Con la decadencia de las polis surgió unas crisis existenciales que llevó al auge las religiones místicas y filosofías, como el cinismo, esoterismo y el epicureísmo. Mi nombre es Diana Valdivia y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. El periodo helenístico comenzó después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y duró hasta la anexión de Grecia por Roma en el año 146 a.C. Tras la decadencia de la polis griega, el reino de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II y luego su hijo Alejandro Magno emergió como una potencia dominante. Las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el imperio persa, extendiendo la influencia griega hasta la India. Alejandro Magno promovió la fusión de culturas griegas y persas, alentando el matrimonio entre sus soldados y las mujeres persas. Alejandro Magno dejó un legado duradero, transformando el mundo antiguo y preparando el camino para el Imperio Romano. Tras la muerte de Alejandro Magno, su gran imperio se dividió entre sus generales, los diádocos, y quienes lucharon entre sí por el poder. Los principales reinos resultantes como Macedonia, Siria y Egipto se debilitaron debido a conflictos internos y guerras constantes. Roma aprovechó esta debilidad para expandir su dominio, anexando gradualmente los territorios helenísticos. También que las artes plásticas se centraron en retratos, adornos y decoraciones, reflejando un mayor interés por lo privado y el lujo. El idioma griego se impuso como lengua franca en Oriente, especialmente en el comercio y la cultura. El helenismo fue percibido en Oriente como una forma dominante extranjera, aunque con una fuerte influencia cultural. Finalmente, Roma es quien logra imponer la cultura helenística a nivel universal.